Y queremos que el Señor aumente nuestra fe aquí en María Evangelizadora Radio, un pedacito de cielo en tu hogar. Nos complacemos en presentar Crece en tu fe con nuestro hermano Américo Tejada. Que nunca olvide tus promesas. Saludos en este glorioso día y bendiciones a los radio oyentes que escuchan María Evangelizadora Radio, que están sedientos de la palabra de Dios. Les envía un saludo a su hermano Américo Tejada, de la parroquia San Simón Stack San José, que está localizada en el Bronx y pertenece a la Arquidiócesis de Nueva York. Estamos aquí todos los miércoles de 4 a 5 p.m. y los sábados de 9 a 10 a.m., hora de Nueva York. A los hermanos que viven en la ciudad de Nueva York, si quieren ponerse en contacto con su servidor, pueden llamarme al 718-933-5299. En este segmento de estudio bíblico titulado Crece en tu fe, estamos estudiando el credo de los apóstoles, que es la profesión de nuestra fe católica, donde confesamos una sola fe en los misterios, en las doctrinas, que solo podemos conocer gracias a la revelación divina que nos afirma que Dios es una trinidad de personas divinas y nos dice que no creemos en fórmulas, sino en las realidades que esas fórmulas expresan y que la fe nos permite tocar. Es nuestro acto de confianza en todo lo que Dios es, lo que nos dice y lo que nos pide. Nuestro objeto no es un enunciado, sino una persona, porque no se puede amar a quien no se conoce. Que los artículos del credo de los apóstoles nos acompañen en el camino hacia el conocimiento que es nuestro camino, que es hacia el amor. Pero antes vamos a comenzar con una oración. Rezamos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Señor, que todo lo que hagamos este día inicie con tu bendición y termine con tu ayuda. Que todo lo que digamos este día sea motivado por tu amor e inspirado por tu gracia. Que nuestras obras de este día reciban tu inspiración y perduren en tu paz. Nuestra cosa, Padre Celestial, te la pedimos en el luz y poderoso nombre de tu Hijo Jesús, que vive y reina en uno del Espíritu Santo, quien es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Los créditos de estudios bíblicos son dados al doctor Scott Hahn, a la Biblia de Jerusalén y a la hermana Evelyn Morán y su ministerio de música. A los hermanos y hermanas que viven en el Bronx, para invitarlos a nuestro ciclo de oración de la parroquia de San Simón Stack San José, que está localizada en el 2191 Valentine Avenue, esquina calle 182, comenzando con la misa a las 7:30 p.m. todos los viernes por la noche. Para anunciarles que también tendremos una misa de sanación el segundo viernes de cada mes, a las 7:30 p.m., donde se impartirá el sacramento de los enfermos y también se orará por ellos. Así que traigan todos sus enfermos o vengan para orar por ellos. Habrá acceso para personas en sillas de ruedas. También tendremos una hora santa con la exposición del Santísimo todos los jueves de 7 a 8 p.m. Están todos invitados. Decíamos en el segmento anterior que cuando los cristianos se refieren a Dios como Padre, emplean esa palabra en sentido metafórico con respecto a la criatura. Dios es su origen, igual a lo que un padre con respecto a sus hijos. Se trata de una metáfora porque no creen que Dios comparta realmente la naturaleza con sus criaturas. Su paternidad, en cuanto creador, es temporal, no eterna. Comienza en el tiempo con su primer acto creador. Pero no es eso lo que quería decir el Señor Jesús cuando se dirigía a Dios como Abba Padre. Abba Padre. Vayamos a Marcos capítulo 14, versículos 36. Hermanos, en este párrafo bíblico, donde el evangelista San Marcos narra la oración y agonía del Señor Jesús en el huerto de Getsemaní, el Señor Jesús está solo para enfrentar la muerte y para vencerla.
llevando sobre sí el destino de todos los creyentes. Ve toda la maldad de los hombres que lo maltratan y dejará que lo maltraten, y ve detrás de ellos el poder de las tinieblas. El apóstol Pedro, el apóstol Santiago y el apóstol Juan son los tres apóstoles que serán los elegidos, los primeros llamados a contemplar el sufrimiento de Dios por el mal del mundo. La Biblia nos refiere 3 noches altísimas de las que nacen los 3 días fundamentales de la historia de la salvación. La primera es la del caos primordial, cuando Dios creó el mundo, que luego se alejó de él en los primeros capítulos del Génesis. La segunda fue la de su lucha con Jacob, cuando creó a su pueblo, dándole el nombre de Israel en Génesis capítulo 32. La tercera está aquí, cuando el verdadero Israel dio a Dios su verdadero nombre, Abba. Si en la creación puso al mundo fuera de sí, ahora Dios mismo va fuera de sí, en el éxtasis del amor, y se sitúa en el lugar más lejano, en la busca del Hijo del Dios, que va a la cruz. Por primera vez, el nombre sale de aquí y resuena poderosamente en todo ámbito. En esta noche, hermano que me escuchas, toda noche está repleta de su luz. En la transfiguración del monte Tabor, el Padre lo llama Hijo. Ahora, en la desfiguración, el Hijo lo llama Abba, Padre. Allá, en el monte Tabor, la humanidad del Señor Jesús dejó traslucir la propia divinidad. Aquí, en el huerto de Getsemaní, la divinidad deja transparentar toda su humanidad, que, revistiéndose de nuestra deshumanidad, manifiesta su gloria. Hermanos, la agonía en el huerto de Getsemaní es la ventana sobre el yo íntimo del Señor Jesús. Sus mismas palabras nos abren a la relación del Hijo de Dios con el Padre Celestial. Precisamente en el momento decisivo de su vida, el Señor Jesús va repitiendo una sola frase que expresa la más perfecta oración. Padre, que se haga tu voluntad. Hermanos, hay momentos y lugares en que la iglesia es perseguida y está en agonía y no puede hacer otra cosa que querer que se haga la voluntad del Padre Celestial. En esos momentos su oración es más eficaz que nunca. Misteriosa agonía del Hijo de Dios. Agonía significa combate. Él, que dio a sus mártires la fuerza sobrenatural para enfrentarse impávidos con el suplicio, quiso reservarse a sí mismo por algunos momentos toda la debilidad humana, porque al hacerse hombre no se ahorró nada del dolor y quiso conocerlo hasta el límite de la desesperación, como dice la Escritura, aunque no tenía pecado y por tanto
no necesitaba ser purificado. Tuvo que conocer la humillación, el sufrimiento e incluso el silencio de Dios para alcanzar esa madurez que todavía le faltaba para ser el hombre, cabeza de la humanidad. Hermanos, la agonía del Señor Jesús marca la hora en la que se derrumba el muro existente entre Dios y la humanidad. Es la noche feliz de nuestra salvación, en la cual el Señor de la vida se sumerge en todas nuestras noches, llevando por doquier la luz de su nombre. Hermanos, el Señor Jesús es el primer hombre, mejor aún, el único que experimenta todo el drama del pecado, que es el abandono del Padre Celestial, y lo vive con confianza, abandonándose en Él. Es el Hijo de Dios que cumple su voluntad, rescatándonos de la desconfianza. Abba, Padre. El Señor Jesús se dirige a Dios con el nombre con que los hijos se dirigen familiarmente a sus padres. Su plegaria es un acto de abandono y de confianza. Nos atrevemos a imaginar los sentimientos del Señor. Una mole abrumadora de pesares empezó a ocupar el cuerpo bendito y joven del Salvador. Sentía que la prueba era ahora ya algo eminente, que estaba a punto de volverse o volcarse sobre él. El infiel y el elevoso traidor, los enemigos enconados, las cuerdas y las cadenas, las calumnias, las blasfemias, las falsas acusaciones, las espinas y los golpes, los clavos y la cruz, las torturas horribles, prolongadas durante horas. Sobre todo esto le abrumaba y dolía el espanto de los discípulos, incluso el fin desgraciado del apóstol Judas, que pérfidamente le traicionaba. Añadía además el inefable dolor de su madre queridísima. Y dice el evangelista Marcos que el Señor Jesús comenzó a tener pavor y angustia. Hermanos, este es el temor llevado al máximo grado. Pavor de la muerte, herencia común y causa de todo pecado. El Señor Jesús quiso vivirla en plena solidaridad con nosotros. En efecto, hermano que me escuchas, Él, que no ha pecado, se hizo pecado por nosotros, según lo anuncia el apóstol Pablo en su segunda epístola a los Corintios, capítulo 5, para estar presente en donde nosotros consideramos que está ausente. La angustia es peor que el pavor. Es estar saciados de nada, llenos de nada. Si no se siente cerca de Dios, que lo creó, se siente cercano a la nada de la que fue sacado. En la angustia, todo cae sordamente en el caos. La vida se aleja de Dios. Dios no interviene. Incluso ha desaparecido.
la verdadera esencia del mal es el abandono de Dios. Su ausencia, en realidad, somos nosotros quienes lo abandonamos. La angustia del hombre toca en verdad el corazón de Dios. El evangelista Lucas, en su capítulo 22, dice que el Señor Jesús entra en agonía y suda sangre, en el abandono y en la desesperación absoluta. El Señor Jesús se abandona con confianza absoluta en Dios. Le llama Abba, papá. Dice, quita este cáliz de mí. Es el cáliz que está lleno del mal de la humanidad. El Señor Jesús ha terminado la lucha, ha aceptado el cáliz, porque ha llegado la hora decisiva, que es el momento de la llegada del reino de Dios. El Señor Jesús no empleaba una metáfora, estaba afirmando un hecho y revelando una verdad eterna, la verdad más fundamental de todas. Era la verdad por la que estaba dispuesto a morir. De hecho, fue la verdad que lo condujo a la muerte. Por esto los judíos, con más ahínco, intentaban matarle, porque no solo quebrantaba el sábado, sino que también llamaba a Dios Padre suyo, haciéndose igual a Dios. Vayamos a Juan capítulo 5, versículo 18. Hermanos, este pasaje habla de la curación de un paralítico en la piscina Betesda. Esta piscina, situada en las afueras de Jerusalén, se le llamaba también la piscina probática, por estar cerca de la puerta probática, o de las ovejas, que se encontraba en la sección oriental de la muralla de Jerusalén, según Nehemías capítulo 3. A través de esta puerta entraba el ganado que se destinaba a los sacrificios del templo de Jerusalén. Al lado oriental de la piscina de aquel tiempo se encontraban restos de un santuario pagano con baños medicinales dedicado a Esculapio, dios de la medicina. Era pues aquel un lugar donde se daban cita creencias religiosas envueltas en supersticiones y a donde acudía la gente del pueblo en busca de alivio. Los judíos piedosos, escandalizados al oír que los dioses paganos tenían tal poder, afirmaban que eso no se debía a Esculapio, sino a un ángel del Señor. Milagroso. Muchos esperaban y pocos se sanaban. El paralítico que estaba solo decía, no tengo a nadie. No se puede salvar por sí mismo. Necesitaba un Salvador. Por eso el Señor Jesús no desdeña visitar allí a los enfermos y al obrar la curación de un paralítico, se manifestará a los ojos de la fe como el verdadero autor de la vida y la verdadera casa de misericordia. Y el real sanador del cuerpo y alma, sin pronunciarse sobre el valor de tal creencia. El evangelista San Juan consigna esa tradición de carácter popular que sirve para su teología
En adelante, hermano que me escuchas, no será ya necesario esperar el instante único en que el agua sea puesta en movimiento. El Señor Jesús es el verdadero enviado de Dios, que entra en acción y comunica salud y vida. Dice 38 años. El evangelista subraya con esta nota lo incurable de la enfermedad. La curación será un signo. La descripción que hace el evangelista descubre un sentimiento de compasión en el corazón del Señor Jesús y subraya una vez más su conocimiento sobrenatural que tiene él. El motivo del cuarto evangelio se teje en un corto diálogo. El Señor Jesús pregunta: ¿quieres quedar sano? El Señor Jesús, sin exigir acto alguno de fe, pronuncia una palabra soberanamente eficaz que devuelve al instante la salud al paralítico. Con esto, el evangelista San Juan quiere manifestar el poder absoluto del Señor Jesús. La orden de sanación del Señor Jesús reacciona o ocasiona una violación de las prescripciones sobre el reposo sabático de la ley mosaica, según lo anuncia Jeremías capítulo 17. Se entabla entonces un diálogo entre el beneficiado y los judíos, que le advierten la violación de la ley mosaica. El curado se excusa: no conocía a Jesús. Hermanos, si el paralítico no sabía quién era Jesús, menos aún conocía el misterio de su persona. El Señor Jesús, para evitar una inquietud popular, se había retirado de la muchedumbre. El Señor Jesús se encuentra en el templo de Jerusalén, al que había estado paralítico. Lo encuentra no tanto por azar, sino por un designio providencial, y se hace reconocer por él. El Señor Jesús obra con el poder de Dios. Por eso está por encima de la ley del sábado y puede conceder a los hombres el perdón de sus pecados. Jesús recuerda al enfermo que su falta de fe lo condujo al santuario pagano, donde esperó inútilmente 38 años. Igual que en tiempos pasados, los israelitas habían estado recluidos 38 años en el oasis de Cadés, antes de que pudieran entrar en la tierra prometida, según lo relata Deuteronomio capítulo 2. Hermanos, este milagro no fue pedido. El paralítico no lo mereció por sus obras, ni tampoco por la fe en el poder del Señor Jesús, quien, sin embargo, hace la obra del Padre Celestial, sin detenerse ante las críticas más legítimas. El Señor Jesús se dará a conocer en el templo del Dios verdadero. Su Padre le dice, ya no peques. El Señor Jesús parte de la creencia popular de que la enfermedad es consecuencia del pecado, según lo anuncia el Salmo 38. Esta creencia se deriva de un principio teológico fundamental. El dolor entró en el mundo por el pecado, según lo anuncia Génesis capítulo 3. Sin embargo, hermano que me escuchas, no necesariamente con su palabra quiso el Señor Jesús afirmar que un pecado personal
fuera la causa de la parálisis en aquel hombre. Le dice, para que no te suceda algo peor. Hermanos, un pecado es, en la mentalidad bíblica, una ofensa contra Dios y puede acarrear a quien lo comete una muerte espiritual, la cual en sí misma es un mal mayor que una enfermedad de 38 años. La información que el paralítico da a los judíos debe ser bien entendida. Él va a los judíos no para denunciar al Señor Jesús, sino para hacerles saber en la ingenuidad y en la sencillez de su gratitud, que es el Señor Jesús quien lo ha curado. Más todavía, cuando va a los judíos, no es ya para defenderse o excusarse, sino para proclamar una buena nueva. Es el Señor Jesús quien lo ha curado. Hermanos, Dios no deja de actuar después de la creación, manteniendo todas las criaturas en el ser y en el obrar. La palabra del Señor Jesús manifiesta su naturaleza divina. Los judíos las consideraron una blasfemia y por eso quieren darle muerte, porque decían, ¿acaso Dios sigue trabajando en el mundo si después de la creación descansó? Esta es la primera declaración de hostilidad de los judíos contra el Señor Jesús. La causa fue su actividad, para ellos, ilegal, porque fue el día del Shabbat. La acción imputable fue la orden de cargar la camilla, pero sobre todo, el haber curado al paralítico. El Señor Jesús comienza afirmando claramente dos cosas: que Dios es su Padre y que su Padre obra en este momento. Por tanto, hermano que me escuchas, siendo Él el Hijo de Dios, también en Él puede y debe obrar. La obra del Hijo de Dios es la obra del Padre. Algunos acuden al pensamiento judío que se esforzaba por conciliar el reposo de Dios después de la creación con su actividad sin descanso en el gobierno del mundo. Se distinguía entre su actividad de creador, que tuvo fin, y su actividad de juez providente, que no se detiene jamás. El Señor Jesús identifica su propia actividad con la del soberano juez. De ahí la indignación de los judíos y el discurso por el que el Señor Jesús justifica esta pretensión inaudita. El Señor Jesús responde, pues, a sus interlocutores, colocándose en una perspectiva superior a la recriminación de obrar en Shabbat. Contesta refiriéndose a la obra de la salvación que está realizando y realizará mientras no llegue el momento de su muerte, cuando no podrá ya obrar. El Evangelio afirma explícitamente aquí que el Señor Jesús pretendía mostrarse igual a Dios mediante una libertad plena respecto del Shabbat, libertad que era privilegio exclusivo de Dios. Quiere el Señor Jesús manifestar en sí mismo un atributo que solo conviene a Dios. El evangelista Juan comenta las razones para darle muerte. Se hacían cada vez más poderosas. Primero,
no solo violaba el Shabbat, segundo, sino que llamaba a Dios su propio Padre, en sentido estricto, tercero, y con ello se hacía igual a Dios. Si Jesús es el Hijo propio de Dios, tiene por lo tanto igual naturaleza y por lo mismo es igual a Dios. Al parecer, quienes perseguían al Señor Jesús conocían mucho mejor que algunos cristianos las implicaciones revolucionarias de su predicación. Si Jesús se hacía hijo de Dios, estaba diciendo que compartía la naturaleza de Dios y por lo tanto que era coigual con su Padre, y sus obras lo corroboraban. El Señor Jesús se declaró superior al propio Jerusalén en Mateo capítulo 12, al que llamaba casa de mi Padre en Lucas capítulo 2, Juan capítulo 2. Se pronunció respecto a la ley de Moisés en Mateo capítulo 5, versículo 21 al 44. Hermanos, el sermón de la montaña, después de las bienaventuranzas y otras palabras introductorias, dedica el resto de este capítulo al primer gran tema. ¿Qué actitud ha de tener el cristiano frente a la ley de Moisés? Este era un problema muy discutido entre los primeros cristianos, pues el apóstol San Pablo decía que la ley de Moisés ya no tenía ninguna vigencia para nosotros, mientras que Santiago y los suyos la consideraban todavía obligatoria. Ambas partes tenían su punto de verdad. Por eso, ahora veremos en qué sentido el apóstol San Pablo tiene razón cuando dice que Cristo canceló la ley mosaica y la suprimió clavándola en la cruz. Y lo dijo en Colosenses capítulo 2. Pero también veremos en qué sentido Santiago, con justo orgullo, le puede contestar. Ya ves, hermano, cuántos miles de judíos han abrazado la fe y todos son celadores por la ley. Y lo dice en Hechos capítulo 21. Aquí veremos de qué Jesús ha venido para superar o rebasar la ley de Moisés, mediante el precepto del amor, que es mucho más exigente que todos los mandamientos de Moisés juntos, porque el amor resulta más exigente que los preceptos específicos de Moisés. El Señor Jesús dice que Él no ha venido para abolir la ley mosaica, como si ahora ya todo el mundo pudiera hacer lo que le da la real gana, matar a quien se le antoje, adulterar con quien quiera, divorciarse cuando le guste, etcétera, etcétera. No, repito, no, hermano que me escuchas, no. El Señor Jesús no ha venido para permitir el mal vivir o para legalizar los desafueros, la anarquía o la ilegalidad en este sentido. Por tanto, dice que no ha venido para abolir la ley mosaica y los profetas. Y a esto se refieren estos versículos. Los principios morales que estaban a la base de la ley mosaica siguen en vigor, pero añade que vino para cumplir la ley mosaica o darle cumplimiento. Pero, ¿qué significa esto? Pues cumplir puede tener varios sentidos. Observar u obedecer lo que la ley mosaica y los profetas habían mandado. O sea, cumplir las promesas y esperanzas mesiánicas
que contenían o llevar a su perfección o superación de los principios morales que la ley mosaica y los profetas habían formulado, aunque de modo todavía imperfecto. Ciertamente el Señor Jesús ha obedecido la ley mosaica. Por ejemplo, cuando según su costumbre iba el sábado a la sinagoga, según Lucas capítulo 4. Esto lo hacía mientras le obligaba la ley mosaica. Es decir, hermano que me escuchas, hasta la cruz. Pues el apóstol San Pablo dice que nació bajo la obligación de la ley en Gálatas capítulo 4. También es verdad que el Señor Jesús vino para cumplir las promesas mesiánicas del Antiguo Testamento. Pero aquí, en su gran sermón moral, el Señor Jesús quiere decir, con cumplir la ley, es llevarla a su perfección. Perfeccionar sus principios morales, todavía imperfectos, pues la ley de Moisés era fundamentalmente una ley negativa, pues decía, no mates, decía, no robes, decía, no calumnies, decía, no cometas adulterio, decía, no des falsos testimonios, decía, no trabajes el sábado. Los rabinos judíos del tiempo del Señor Jesús habían resumido todo esto en la regla negativa, cuando decían, no hagas a tu prójimo lo que tú no quieras que él te haga a ti. De manera que si uno se quedaba en lo negativo, no haciendo nada, cumplía la ley mosaica. Pero el Señor Jesús no se contentaba con eso, ni mucho menos. Él mismo dijo que en el último juicio no nos va a preguntar cuáles son los pecados que has evitado, sino a poner como norma el bien positivo que hayamos realizado. Cuando dice, yo estaba enfermo, yo estaba encarcelado, yo estaba sin casa y yo estaba sin comida, y tú viniste a ayudarme. Lo dijo en Mateo capítulo 25. Esa va a ser la norma, no lo negativo que, por temor, hayamos evitado, sino lo positivo que, por amor, hayamos realizado. Porque si uno tiene verdadero amor al prójimo, automáticamente no va a calumniar, no va a robar, no va a matar al que ama. Al contrario, el amor lo empujará a poner todo lo suyo al servicio del que ama. Cuando éste encuentre necesidad, o sea, como dice el apóstol San Pablo, el amor cumple la ley y hace muchísimo más, pues el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque lo de no matar, porque lo de no robar y todos los demás mandamientos se resumen en esta fórmula: amarás a tu prójimo como a ti mismo. La caridad no hace mal al prójimo. La caridad, por lo tanto, es la plenitud de la ley, como lo anuncia el apóstol Pablo en su epístola a los Romanos, capítulo 13. Y el que esta sea la idea del Señor Jesús se ve claramente en lo que Él dice sobre el amor a Dios y al prójimo. En estos dos mandamientos se resumen toda la ley y los profetas, y lo dice Mateo capítulo 22. Por eso el Señor Jesús resume su sermón con esta regla de oro. Cuando dice, por tanto, todo cuando querráis que os hagan los hombres, hacedlo vosotros también,
pues esta es la ley y los profetas. Y observa el contraste muy marcado que existe entre esta regla positiva de Jesús y la regla semejante pero negativa de los rabinos judíos mencionados anteriormente. El Señor Jesús no destruye la ley mosaica ni la consagra como intangible, sino que le da una forma nueva y desentraña lo que tiene de perenne, llevándola así a su plena realización o cumplimiento. Ningún detalle de la ley mosaica escapa a esta perfección. El amor, resumen de la ley mosaica, es la meta cumplimiento de la ley según lo anuncia Romanos capítulo 13. Hermanos, el Señor Jesús, puesto que es Dios, asume las prerrogativas de Dios, mostrándose como dador de la ley mosaica. La lleva al cumplimiento, aportando con autoridad divina su interpretación definitiva. No anula los preceptos de la antigua ley, sino que los lleva a la perfección. Así entendemos donde Jesús dice que si nuestra justicia, es decir, nuestra rectitud, nuestra virtud, nuestra moralidad, no es más grande que la de los escribas y los fariseos, no podemos entrar en el reino de los cielos. Ahora bien, los escribas y fariseos eran precisamente lo que se dedicaban a tiempo completo a observar todas las reglas de la ley mosaica, hasta en sus menudencias más insignificantes, según lo anuncia Mateo capítulo 23. Pero en la idea del Señor Jesús, no basta la observancia de la ley mosaica, por minuciosa que sea. Se exige más, pero ¿qué exige de más? Exige la caridad, exige el amor, exige la entrega al prójimo, por antipático que éste sea, porque el amor observa ciertamente lo negativo. Esto es el abstenerse del mal, pero de ahí pasa a lo positivo, y esto es el realizar el bien. Por eso que el Señor Jesús dice: vosotros pues, sed perfectos como es perfecto vuestro Padre Celestial. Porque los judíos solían tomar como ideal del buen vivir al escriba cumplidor como norma del buen actuar, al fariseo observante de la ley mosaica. Pero Jesús sustituye este criterio terrenal e imperfecto por el criterio celestial y perfecto, como el hombre por Dios, como el legalista riguroso por el Padre bondadoso, porque Dios es amor. Y este es el criterio supremo para quien quiere ser hijo de Él. Aquí comienzan las oposiciones. Jesús dice: ustedes han escuchado, pero yo les digo. El Señor Jesús alude a la lectura bíblica que se hacía cada sábado en las sinagogas, tal como se hace actualmente en la Iglesia Católica. Tenía sus pasajes asignados para cada semana. Se escuchaba el texto hebreo o se lo traducía al arameo, la lengua popular. Y los dirigentes de la sinagoga o los invitados ocasionales hacían el comentario. El Señor Jesús no cuestiona las exigencias de la Biblia, ni se contenta con hacer un comentario de las mismas. La ley de Cristo es un llamado a la purificación del corazón, es decir, el enderezar las intenciones y deseos es una nueva lucidez que nace de la mirada puesta en Dios cuando nos volvemos hacia el Padre Celestial, y esa es la gran novedad. Imitar a Dios Padre
Así descubrimos cuán imperfectos son los criterios humanos de moralidad. El Señor Jesús habla con una autoridad igual a la de aquel que dio los 10 mandamientos, y cual dice: pues yo os digo. No contradice lo que se dijo, sino que lo aclara, lo modifica en lo que suena como concesión y pasa de las simples acciones a los deseos del corazón, de donde procede todo. Pero lo que dice no es una imposición legalista, aún más severa que la precedente, que juzga no solo las acciones, sino incluso las intenciones. En cambio, es la buena noticia de lo que Dios obra en nosotros. Mediante estas mismas palabras, que tienen la autoridad de cumplir aquello para lo cual son enviados. Por consiguiente, hermano que me escuchas, deben entenderse no como un código de leyes bellísimas, pero inhumanas, divididamente imposibles, sino como revelación y don de la misma vida de Dios para nosotros. Dice: habéis oído. Hermanos, Israel es la religión de la escucha y del diálogo entre Dios y el creyente. Dice: se dijo. El pasivo de esa, para no decir el nombre, Yahvé habla, el creyente escucha y se convierte en la palabra, a la cual responde. Dice: no matarás. Es el sexto mandamiento según Éxodo capítulo 20 y Deuteronomio capítulo 5. El fundamento mínimo de toda relación es dejar que el otro viva. El Señor Jesús, en la Nueva Alianza, no quita esta prohibición, dando pase libre a la anarquía, sino indica la razón siempre válida que está a la raíz de este precepto y que tiene una aplicación mucho más amplia, a saber, el aborrecimiento, el odio, el desprecio al hermano, que se manifiestan no solo en el matar, sino también ya en el maldecir y en el ofender. El homicidio es meramente la manifestación más repugnante o la última consecuencia del aborrecimiento. Por eso dice el apóstol San Juan: todo el que aborrece a su hermano es homicida, en Primera de Juan, capítulo 3. El más fundamental no está en el matar, sino en el odiar. De ahí que son pecaminosas todas sus manifestaciones, por pequeñas que sean. Por ejemplo, una palabra hiriente, una maldición. Por lo demás, nota la señora audacia con que el Señor Jesús antepone su autoridad a la autoridad de Moisés, cuando dice: pero yo os digo. No es una antítesis, sino una complementación. El matar físicamente viene de un matar interior del otro, de la ira, del desprecio, de romper la fraternidad con él. Pero yo os digo, era inaudito para los judíos, para quienes Moisés era la autoridad máxima después de Dios. Pero ya lo sabemos, uno de los puntos teológicos que el apóstol Mateo se esfuerza a resaltar en el Señor Jesús es que aquí hay uno más que Moisés. Por eso el Evangelio engancha, a modo de apéndice, otra enseñanza similar sobre la necesidad de reconciliarse con el hermano, en el caso
de que uno, a pesar de lo antedicho, le haya ofendido. Jesús indica que el deber de apaciguar al hermano es aún más sagrado que el de apaciguar a Dios. O mejor, Dios es más complacido por un acto de caridad y reconciliación con mi hermano que no por mi ofrenda material en su altar. Y el resto, hermano que me escuchas, lo vamos a ver en el próximo segmento. Manténganse en sintonía. Vamos a despedirnos con una oración y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor Jesús, ayúdanos a conservar el fervor espiritual, la luz y confortable alegría de evangelizar, incluso cuando hay que sembrar entre lágrimas, como Juan el Bautista, como lo hicieron los apóstoles Pedro y Pablo y los otros apóstoles, y también esa gran multitud de evangelizadores que se han sucedido a lo largo de la historia de la Iglesia Católica, con un ímpetu interior que nada ni nadie sea capaz de extinguir. Señor Jesús, que sea esta la mayor alegría de nuestras vidas entregadas al Evangelio. Y ojalá que el mundo actual pueda así recibir la buena nueva de tu Evangelio, porque tenemos la tarea de anunciar el reino de Dios y de implantar tu iglesia en este mundo que todavía no te conocen. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Que nunca olvide tus promesas, que nunca olvide tus palabras, que Él lo crea, que no lo dude jamás. Tu palabra me dice, todo el que pide se le dará, y el que toque a la puerta se le abrirá. Todo es posible para ti, Señor. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Aumenta mi fe, 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 Señor. María Evangelizadora Radio. Un pedacito de cielo en tu hogar. Evangelizando para el mundo. 100% católica. Sí, yo estoy aprendiendo.